Muy buenas tardes chicos, mi nombre es Mayra Ruiz y el día de hoy abordaremos como tema la comprensión lectora. Trataremos de hacerlo lo más breve posible y espero que se pueda comprender. Para empezar, comenzaremos con un pequeño concepto que dice lo siguiente. Cuando hablamos de comprensión lectora nos referimos al proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la longitud o brevedad del texto. Esto quiere decir que para que el lector pueda llegar a comprender el texto es necesario que interactúe con el mismo. Esto se puede llevar a cabo gracias a ideas previas que pueda llegar a tener del mismo texto o de alguno anterior. La comprensión lectora se divide en diferentes niveles, los cuales leeremos a continuación. El literal, que hace referencia a la información que se extrae conforme a la letra del texto o el sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él. El representativo, en el cual el individuo es capaz de evocar y representar su propia interpretación del texto con las limitaciones que pueda conllevar. El significado del texto va del texto al individuo, es el texto quien plantea el significado. El inferencial permite diferenciar entre hipótesis y hecho constatado, y mediante los datos explícitos del texto escrito, la experiencia y la intuición puede realizar suposiciones. También tenemos el nivel crítico, en el cual el lector se encuentra en condición de emitir juicios y valor propio y también está capacitado para la defensa o detracción de los ajenos. También tenemos el nivel emocional, el cual dice que se produce una respuesta emocional, se dispara la imaginación, se enciende la motivación, lo que presupone un grado de afectación del lector con respecto al contenido del texto, los personajes, etc. Es la fase más característica de los lectores con hábitos de lector prolongado y es recurrente en la imagen de un lector sensibilizado por la cultura como parte indiscutible de su propia experiencia vital. También tenemos el nivel creador, el cual nos dice que el lector puede pasar a la fase de creador con conocimiento de causa suficiente para ser apreciado por otros lectores. Y por último, pero no menos importante, el metacognitivo, en el cual se razona sobre el proceso de lectura en sí mismo y sobre el conocimiento a través de los textos a escala epistémica. El lector considera la interacción del autor al usar una u otra opción. Bueno, estos son algunos de los niveles en los cuales se puede desarrollar la comprensión lectora. Para llegar a la comprensión lectora también se debe tener en cuenta el texto, ¿no? El texto debe ser coherente, debe tener una estructura, debe poder comprenderse en sí, ¿no? Pero además también debe estar el interés del lector. El lector debe estar motivado, debe tener un interés, debe ser de su propia voluntad el hecho de querer comprender dicho texto, sea cual sea el que esté leyendo, ya sea un texto argumentativo, un texto explicativo o el que fuera. Debe estar en sí mismo el hecho de querer comprender dicho texto, porque si no es así, entonces por más que lo lea 100 veces no lo comprenderá. Bueno, así finalizamos este pequeño video, este breve video abordando este tema que hablamos al principio, que era la comprensión lectora. Espero que se haya podido entender y bueno, muchas gracias por ver.